Hola amigos de Trúcamelo. En esta ocasión nos acompaña Domingo Ramírez. Él es abogado y politólogo de la República Dominicana. ¿Cómo se siente, Domingo? Bienvenido a Trúcamelo. Hola, Cristi, gracias por invitarme. Encantadísimo de estar aquí. Vamos a ver en qué podemos ayudar a este país. Excelente, Domingo. Queremos saber algo. Usted que ha hablado bastante sobre el caso, porque sabemos que es el abogado del caso que tiene que ver con Duncan y ese general de esa lamentable noche, ¿verdad?, en la que resultó muerto ese joven. ¿Cómo va el caso? Porque ya pudimos ver que nuevamente desde ayer se está hablando sobre el mismo y es bueno que las personas sepan un poco del mismo. Bueno, para poner en contexto a tu audiencia, debemos recordar que el 19 de agosto del año 2022, en la avenida, ¿verdad?, la avenida, digámoslo, la que conforman las avenidas Núñez de Cáceres, conjuntamente con Bolívar o Rómulo Betancourt, en una estación de comida rápida que se llama Rico Hot Dog, se encontraron aquella noche, aquella madrugada, el general, el vicealmirante, el vicealmirante retirado, Félix Alburquerque Compré, que había sido presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, y Manuel Taveras Duncan. Entonces Manuel Taveras Duncan y Félix Alburquerque tuvieron una situación, una riña, y Félix Alburquerque Compré tomó su vehículo, se montó en su vehículo, dio la vuelta a la manzana, ubicó a Duncan y lo asesinó. Nosotros seguimos reiterando que lo que ocurrió aquella madrugada, aquella fatídica madrugada, fue un asesinato, no fue un homicidio. Fue un asesinato porque el hecho de que se haya montado en el vehículo y le haya dado la vuelta a la manzana, tuvo tiempo como para irse a otro lugar. Se comprobó en el tribunal que hubo una situación de golpes entre ellos, pero el hecho de que yo tenga una situación de golpe con tu camarógrafo no significa que yo voy a ir a mi vehículo y voy a volver con mi arma y lo voy a matar. ¿Entiendes? Entonces ya ahí se rompe el tema de la excusa legal de la provocación, que es lo que han estado alegando los abogados de Félix Alburquerque. Sin embargo, el hecho de que se haya montado, reitero, en el vehículo, el hecho de que haya destruido el arma de fuego, el hecho de que se haya ido de la escena del crimen, todo lo vincula a él como un asesinato. Pero en primer grado, primero en lo que tiene que ver con la preliminar, el proceso preliminar, Patricia Padilla, que nosotros reiteramos no debe seguir en el sistema judicial de la República Dominicana, excluyó a las víctimas del proceso. Llámese a la mamá, llámese a la hermana y llámese a 3 mujeres que son madres de 3 hijos de Duncan. Ella la excluyó en ese proceso. Esas mujeres ahora van a tener que ir a reclamar su derecho por la vía civil ordinaria, porque la vía civil no se pierde nunca. Tú la puedes llevar conjuntamente con el mundo penal. Son 2 mundos paralelos. Ese mundo tú lo puedes llevar juntos, los 2 mundos lo puedes llevar juntos en la vía penal. Pero si por alguna situación no puede llevarlo por la vía penal, entonces tiene abierta la vía civil, porque el derecho civil lo que busca es resarcimiento, reparación del daño. Y como hay 3 chicos y una madre que dependían de Duncan, entonces hay un daño provocado por Alburquerque. Esa vía está abierta y se va a llevar por la vía civil. Pero para concluir, entonces, Patricia Padilla, reitero que nosotros la tenemos sometida ante el Consejo del Poder Judicial, porque nosotros entendemos que ella actuó de mala fe y que hubo irregularidad en su decisión con relación al acto de apertura a juicio, que excluye el video que da la muestra del hecho, es decir, donde se muestra todo el hecho, y también excluyó a las víctimas querellantes del proceso de una manera inexplicable. Excelente. Y queremos saber, con relación a la condena, ¿qué sucedió en el día de ayer? ¿Es la exclusión o una pena mínima que quieren solicitar? No, luego que el proceso se aperturó en juicio, entonces el tribunal de primer grado le impuso una condena de 12 años de prisión, de los cuales ya lleva 2, porque el hecho fue en agosto del año 2022. Él lleva 2 años. Es decir, de conformidad con la condena le quedan todavía 10 años en prisión al señor Félix Alburquerque Compré. Le queda una década. Entonces, ¿qué sucede? Que
los jueces de ese tribunal, que me parece también que hicieron un acto de irresponsabilidad, tres juezas, lo que hicieron fue una calibración de la pena. Es decir, no estaban de acuerdo con la condena que le iban a imponer. El caso se juzgó como homicidio voluntario. El homicidio voluntario va de 3 a 20 años. Y entonces ella lo que hicieron fue una calibración. Es decir, sumaron todas las penas, no estaban de acuerdo en las penas, las sumaron todas y sacaron la media. Yo estoy seguro que si hubiese sido a un delincuente cualquiera, no le hacen ese cálculo de la pena, ni tampoco lo inculpan o lo califican como homicidio voluntario, sino asesinato seguro. Pero aquí hay un hombre que da mucho poder envuelto en el proceso, y entonces fue condenado a 12 años de prisión en primer grado. En la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ellos recurrieron en apelación y la Corte confirmó la sentencia. Lo que ocurrió ayer fue el recurso de casación que la parte de la defensa de Duncan incoó ante la Suprema Corte de Justicia, la segunda sala de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. O sea, esa es la conformación. Entonces, ahí ayer se leyó, se concluyó el proceso y entonces ahora estamos en etapa de que se concluya, es decir, que el tribunal emita el fallo con relación al proceso. Excelente. ¿Y cuáles serían los próximos pasos que ustedes esperan? O sea, ¿cuál es la perspectiva que tienen con relación a la justicia, por lo que usted nos habla, que no es realmente la medida que él merecía? O sea, ¿se puede todavía cambiar y se puede recurrir nuevamente o ya llegó hasta ahí el plazo? No, ayer se falló el recurso de casación. Ahora, de conformidad con la nueva ley de casación, ellos podrían, ¿verdad?, ver si la sentencia ha sido bien o mal aplicada, si el derecho ha sido bien o mal aplicado. Si el derecho ha sido bien aplicado, pues entonces en casación lo que la Corte Suprema va a confirmar la sentencia. O de lo contrario puede variar o modificar. Es lo que establece el derecho de procedimiento penal en este sentido. Pero nosotros creemos que ya ha sido bastante benevolente el sistema de justicia con este señor, que asesinó, reitero, y el asesinato es una categoría jurídica desde el punto de vista penal, y ya ha sido benevolente porque solamente le impuso 12 años, cuando lo mínimo que debería ponerle en nuestro sistema judicial a un individuo como este son 20 años. Pero le impusieron 12 años y lo que la familia espera, ¿verdad?, a pesar de la decisión que tiene la familia del sistema judicial de la República Dominicana, es que ese señor cumpla por lo menos con los 12 años que le impusieron en prisión por la muerte de Manuel Taveras Duncan. Y hablando del tema de la justicia en la República Dominicana, Domingo, queremos saber cómo usted cree que se puede terminar con esa mala práctica, ¿verdad?, de lo que son las citas en el aire, que todavía se sigue viendo en la República Dominicana. Bueno, es un problema de una debilidad del sistema. Nosotros tenemos en la República Dominicana instaurado o incorporado lo que es el sistema de alguaciles o ministeriales. ¿Qué es un alguacil o un ministerial? Es un oficial nombrado por la Suprema Corte de Justicia. Ese alguacil o ese ministerial puede ser de dos categorías. Uno es de estrado, que ese ya es un empleado directo del sistema judicial, recibe un sueldo, recibe un seguro del Poder Judicial, y otro es ordinario. Los ordinarios no reciben sueldo ni tienen la categoría de empleados del Poder Judicial. Sin embargo, ese oficial que regularmente le asignan una cantidad de citas a través del sistema judicial, tiene que hacer esa cita y ubicar el domicilio de la persona correcta. Pero cuando no se ve con esa persona o no lo ubica, no lo encuentra, entonces hace la cita en el aire. Y muchas veces hay gente aquí que ha sido condenada con procesos en el aire. Ahora, cuando una gente no ha sido citada válidamente, no tiene la fe pública, lo que tiene que tratar de someter a ese agente
judicial, a ese, digamos, auxiliar de la justicia o a ese empleado de la justicia, en caso de que sea un alguacil de estrado, someterlo a la acción disciplinaria ante la Suprema Corte de Justicia y someterlo inclusive ante el derecho común, porque realmente está falseando un documento y entonces está alterando su fe pública. Y como tiene fe pública, entonces el tribunal lo que hace es que valida la fe pública del ministerial. Entonces usted lo que tiene que atacar eso en el momento en que se encuentre con una situación que comprometa sus derechos. Y ya hablando del tema político, del panorama actual, usted como politólogo, ¿usted considera que se necesita un candado en la Constitución de la República Dominicana como afirman actualmente? ¿Y cuál es su opinión con relación a esta posible reforma constitucional que tanto se está hablando en la República Dominicana? Bueno, mira, la propuesta de reforma constitucional que ha hecho el presidente de la República tiene 4 vertientes. Una es limitar la cantidad de diputados a 137. Es decir, que estamos rebajando 53, más o menos. La otra es la unificación de las elecciones. Hay que tomar en cuenta en ese sentido que la República Dominicana tiene 7 niveles de elección. Nivel presidencial, nivel senatorial, de diputados, de alcaldes, de regidores, de directores de distrito y de vocales. Habrá que ver si la Junta Central Electoral está en condiciones de montar un proceso un mismo día con todo lo complejo que significa. Eso también habrá que tomarlo en consideración. El otro es el procurador independiente y lo último es lo que tiene que ver con el candado. Respondiendo a tu pregunta, yo entiendo que la propuesta que hace el presidente es para que una persona que esté dirigiendo en un momento determinado no se pueda beneficiar de una posible reforma constitucional. En eso es que consiste el candado. De que, por ejemplo, yo soy presidente de la República, pero resulta que yo agoté mis 2 periodos presidenciales que establece el artículo 124 de la Constitución. Uno repite y te va. Pero que resulta que luego que yo agoto mi periodo, de 2 periodos, o sea, luego que yo agoto mis 2 periodos, entonces yo quiero reformar para beneficiarme. Y en eso es que consiste el candado. Y a mí me parece que ahí está perfecto. Siempre y cuando sea para limitar el que tenga el cargo, que quiera beneficiarse del cargo para seguir en el poder más allá de lo que le permite la Constitución, yo estoy de acuerdo con ese candado. Yo no tengo problema. Ahora, ojalá que esta reforma también se aproveche como para modificar algunas cosas. Por ejemplo, aquí hay el artículo 210 habla del referéndum. Pero ¿qué resulta? Que ese artículo 210 no te habla del referéndum para revocar un mandato. ¿Por qué? Porque dice que no puede versar sobre los funcionarios electos. Entonces no tiene sentido el referéndum. En otros países, ¿para qué sirve el referéndum? Para decir, bueno, Cristi ha sido elegida por la circunscripción, en la circunscripción número 1, los representantes, por sus representados de ahí, para que le represente, pero ella está haciendo un disparate en la Cámara de Diputados. Entonces podemos hacer un referéndum para decir, hacer un referéndum sí o no, Cristi se queda o se va en la circunscripción número 1, porque Cristi no está haciendo nada para representar a ese conglomerado de personas que ella dijo que iba a representar. No sé si me entiende. Claro. Entonces podemos hacer un referéndum para validar tu mandato o para quitártelo, porque ese conglomerado no está obligado, no debería estar obligado a soportarte a ti durante 4 años cuando tú estás haciendo un ejercicio pésimo. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí algunos casos, algunos ejemplos, por ponerte uno. El caso de Gutiérrez, el diputado de la circunscripción, creo que uno de Santiago. Está preso en Estados Unidos. Estuvo preso en Estados Unidos prácticamente todo el periodo. Entonces ahí nosotros podíamos hacer un referéndum, ¿verdad? Para decirle a esa demarcación que querían. O quién podía sustituirle ahí mismo en ese referéndum. ¿Quién puede sustituirle? O si querían que se fuera o que no se fuera. Es decir, ese tipo de cosas nosotros tenemos que ir también buscándole alternativas. Por ejemplo, lo que establece el artículo 37. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a tener el artículo 37 cerrado para el tema del aborto? Cuando esto es un mundo que avanza. Solamente la República Dominicana, Haití y El Salvador me parece que son los estados
de la parte latinoamericana que tienen el tema del aborto cerrado en toda su dimensión desde el punto de vista constitucional. Bueno, muchas veces han hablado con relación a ese tema de que el médico sabe lo que debe hacer en el momento en que se presenta una situación X, ¿verdad? Y también muchos comentan que con relación a una posible violación tienen también los mecanismos para que entonces esa criatura no nazca, que no debe ser exactamente el aborto. ¿Usted considera que debe ser el aborto? No, mira, la Constitución de la República habla de la parte que tiene que ver cuando la madre tiene su vida en peligro. Esa parte está salva de lo que tiene que ver con la discusión del aborto. Ahora, ¿qué es lo penoso para la República Dominicana? Que nosotros hemos detenido un código por más de 20 años, el Código Penal, el Código de Lamparier, por más de 20 años, solamente por el tema del aborto. Digo, tenemos como carátula el tema del aborto, pero sí, detrás de eso hay otros puntos que subyacen, como por ejemplo el tema de la corrupción administrativa y otras cosas más que hay ahí. Entonces, como se ha utilizado el tema del aborto para, digamos, retener la aprobación de un código que tenga mayor pena, porque por ejemplo, el caso de Chamán Chacra, nosotros no pudimos condenar a Chamán Chacra, que mató a todo el mundo en su casa y hasta a su perrito, porque solamente el código le acredita 30 años. Es lo que dice el código actual. 30 años nada más por asesinato. Y por homicidio hasta 20 años, de 3 a 20 años. Entonces lo que nosotros necesitamos es un código que tenga mayor fortaleza y mayores penas. Lo que me perturba es que lo hayamos detenido, que lo tengamos detenido durante más de 20 años solamente por el asunto del aborto. Yo pienso que eso se podría dejar para un tema de una ley especial. ¿Cómo resolvió, por ejemplo, España el tema del aborto? No lo incluyó en el código que actualizaron y modernizaron. Lo dejaron al Tribunal Constitucional. Entonces nosotros también tenemos un tribunal constitucional. En un momento determinado, eso podría ir hasta allá o dejarlo para una ley especial. Pero no podemos tener retenido en un código penal en el pleno siglo XXI cuando el delito avanza a la velocidad del rayo. ¿Entiendes? Y también nos preocupa bastante en ese tema ya que tiene que ver con la justicia, las condenas, son las personas que están como presos preventivos. O sea, ¿cómo podemos trabajar este tema donde hay miles y miles de personas, no sabemos cuántas, presas siendo inocentes, que todavía no han llegado, que no le ha escuchado un juez y no han determinado si es culpable o no, pero está preso? Sí. O sea, debería de regularizarse con un tiempo específico para que esa persona no pueda durar tanto tiempo en esa condición. No, mira, nosotros tenemos un problema y es que tenemos saturado el sistema judicial. Como lo tenemos saturado, el juez o la jueza que impone la prisión preventiva, ¿qué es lo que dice? Bueno, a nadie lo cancelan o nadie se mete en un lío por dar prisión. Entonces tenemos las cárceles llenas de presos preventivos. Pero ¿qué pasa? Que como el sistema está saturado, entonces los presos no se les lleva las causas o no se les revisa o no se les conoce el tema de la revisión de la prisión preventiva, que es una medida provisional, que es una medida de coerción excepcional, aunque en la República Dominicana se convierte en la regla, hay que decirlo así. Entonces, como tenemos la saturación del sistema, tenemos las cárceles dominicana llena de presos preventivos. Y como además no hay un diseño de política pública que te permita a ti de que una persona, aún estando en libertad, pueda conocer su proceso sin problema, entonces los jueces dicen, no, pero si está en prisión, yo no me voy a meter en ningún problema. Y la mayoría de los jueces, salvo honrosas excepciones, lo que establecen es la prisión siempre y cuando el caso lo amerite, porque hay que decir también así. Entonces, la condena, ¿por qué no existe una condena para esas personas que sin determinar si alguien es culpable o no, no se aplica? O sea, porque no está en el código. Bueno, no, claro, lo que pasa es que eso es parte de un proceso. Si a usted se le conoce un proceso judicial y el proceso judicial implica que a usted se le conozca una medida de coerción, entonces el juez tiene en su disposición 7 medidas de coerción de conformidad con lo que establece el artículo 226 del Código Procesal Penal.
la prisión preventiva es la excepción. Asimismo lo establece la normativa. Sin embargo, como en la República Dominicana, reitero, no hay un control, entonces acudimos en mayor proporción a la prisión preventiva cuando debería ser la excepción. Entonces eso tiene el sistema saturado. Y no es que a una persona no se le pueda, digamos, conocer, o si impuso, por ejemplo, una prisión preventiva de manera arbitraria. Se puede hacer. Lo que es muy difícil incorporarlo al proceso, porque cuando usted está sometido de algo, hasta que eso no ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pues entonces usted no puede ir, por ejemplo, ante el tribunal administrativo para que el Estado le indemnice a usted por eso, que se puede hacer. Ya hay procesos de gente que ha ido ante el tribunal administrativo y el tribunal administrativo ha condenado al juez que se extralimitó en su decisión sin base, sin pruebas, sin fundamento, y entonces el Estado tiene que resarcir a esa persona que ha sido, digamos, sometida o llevada a la cárcel de manera injusta. Excelente, Domingo. Y con el tema de la reforma fiscal, ¿necesitamos o no necesitamos una reforma fiscal? Obviamente que la necesitamos. Lo que pasa es que nosotros tenemos la mala costumbre, los dominicanos, de sustituir lo importante por lo urgente. Es decir, la agenda de urgencia se impone. Sin embargo, la agenda de importancia como que se prolonga en el tiempo. Aquí hace mucho tiempo que debió hacerse una reforma fiscal. De hecho, desde el último gobierno de Leonel Fernández debió hacerse una reforma fiscal. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos un déficit fiscal que ronda los 250.000 millones de pesos. 250.000 millones de pesos. Eso por un lado. Además, nosotros tenemos una presión fiscal que ronda el 13-14%, cuando en la mayoría, en todos los países de la región, el promedio de la región es de un 19 o un 20%. Es decir, nosotros estamos entre 5 y 6 puntos por debajo de la presión fiscal de la región. Pero además, nosotros tenemos otro problema. La evasión fiscal ronda los 182.000 millones de pesos. Fíjate todo lo que te estoy diciendo. Hay una evasión fiscal que ronda los 182.000 millones de pesos. Sin embargo, nosotros tenemos un déficit que ronda los 250.000 millones de pesos. Si nosotros quitásemos la evasión fiscal, ya nosotros no tenemos problema. Pero también la elusión fiscal es otro problema. Porque hay una que es ilegal y hay otra que es legal. Por ejemplo, hay un super colmado o hay un, digamos, un restaurante. El restaurante te cobra en efectivo, como lo hacen la mayoría de los chinos. ¿Para qué? Para no reportar impuestos. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que tiene el país con una sobrecarga de préstamos, porque para nosotros cubrir nuestras necesidades, entonces tenemos que recurrir a préstamos. Y estamos hipotecando el presente y el futuro de las generaciones dominicanas. Y tenemos que buscar la forma de sustituir eso. Obviamente, ¿cómo se va a hacer? Bueno, con una reforma fiscal. Esa reforma nosotros entendemos que debe ser integral. Aquí se hizo un pacto donde se establecía que cada 2 años o cada periodo de gobierno se le iba a incrementar cierto espacio a la presión fiscal hasta llegar a un 20 o un 21%, pero no se ha cumplido. Y eso se hizo en el año 2004, 2005. De manera que todos tenemos la culpa de la irresponsabilidad que hay, y no es verdad que un país se puede desarrollar sin ingresos correctamente, sin la recuperación de los ingresos de los tributos correctamente. Ahora, yo tengo que aclarar algo. La única misión o el único objetivo que tiene los tributos es devolverte en obra de bienes y servicios lo que te cobran en salud, en alimentación, en carretera, en educación, en hospitales, en escuelas, en todo eso. Esa es la finalidad del impuesto, del tributo. No es para que un grupo de canallas, de sinvergüenzas, bandidos, que van al Estado
asaltarlo y hacerse rico para mandar a sus hijos a las mejores universidades del mundo y andar en un país de gente pobre y humilde y trabajadora como reyes del Olimpo. No es para eso. Los tributos son para invertirlo en la gente. Y en ese orden, ¿usted considera que el sistema tributario de la República Dominicana es justo? No, claro que no. Claro que no. De hecho, la distribución de las riquezas en la República Dominicana es un desastre. Porque nosotros, si bien es cierto, hemos crecido durante los últimos 30 años, si se quiere decir así, a excepción de los años 80, que se considera como la década perdida en términos económicos en América Latina, y a excepción de algunas crisis, como por ejemplo la del 2003, la crisis bancaria, y la del 2008, que la enfrentó Leonel, una la enfrentó Danilo, otra la enfrentó Leonel, no menos cierto es que nosotros nos hemos quedado atrás en lo que tiene que ver con el desarrollo humano. Nosotros hemos crecido, pero estamos atrás en el desarrollo humano. Por eso tenemos todavía muy altos niveles de pobreza extrema y pobreza en todo el sentido de la palabra. Entonces, ¿cuál es la clave de esa recuperación que se haga a nivel tributario? Que se pueda mejorar la vida de la gente. El sistema de salud, de alimentación, de educación, de carretera y todos los demás. Porque esa es la finalidad del Estado. El Pater Family es ayudar a que sus hijos tengan mejores condiciones de vida. Y en el plano internacional, Domingo, ¿quién usted considera que será el próximo presidente de los Estados Unidos según su perspectiva? O sea, ahí está Kamala Harris y Donald Trump. ¿Cuál es su perspectiva de acuerdo al panorama político actual? Bueno, Estados Unidos está viviendo una situación muy complicada en su liderazgo. Es la primera vez que un país tan poderoso, la primera potencia del mundo, sin lugar a dudas todavía, a pesar del avance que ha tenido China en los últimos años, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia del mundo. Entonces, en los últimos años, los últimos 8 años, digámoslo así, ha tenido como un declive en su liderazgo, en las principales figuras. Primero estuvo Donald Trump. Donald Trump es un antipolítico. Y del 16 al 20 dirigió los destinos del país y ya todo el mundo sabe. Era un señor que quitaba a sus funcionarios por Twitter. Y era una cosa de loco, un antipolítico. Y un señor con tantos problemas de toda índole. Acusaciones de violencia, acusaciones de agresión, de violación, de evasión fiscal, de todo eso. Eso es una cosa atroz. Y luego tenemos a Joe Biden, que en los últimos años ha dado muestras de decadencia visible, muy visible desde el punto de vista mental y todo lo demás. Tanto así que tuvo que renunciar a la candidatura presidencial y dejar a su vicepresidenta Kamala Harris. Ahora, yo no sé hasta qué punto esos rubios blancos de ojos verdes, que son los que deciden en Estados Unidos, porque hay que decir que en Estados Unidos hay un voto de delegado. O sea, tú no ganas por la cantidad de votos que obtengas desde el punto de vista popular. Tú no ganas así, tú ganas cuando tú obtienes 270 delegados. Para tú convertirte en presidente tienes que conseguir 270 delegados. El que consigue esos 270 delegados primero, pues ya obviamente se convierte en presidente de la República. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, en este momento, Donald Trump estaba medio solo en el escenario. Luego que Biden presenta ese panorama terrible, donde fue prácticamente desconsiderado por Donald Trump en el debate, entonces se ve en la obligación, el Partido Demócrata lo ve así y prácticamente lo combinan a renunciar y a dejarla a ella como, digámoslo así, como la que pueda continuar con la carrera presidencial. Es difícil porque una mujer todavía no ha dirigido en Estados Unidos, pero ya tenemos mujeres que han dirigido en Alemania, ya tenemos una mujer que dirige en México, Claudia, y vamos a ver cómo ella avanza. Yo pienso que ella ha venido avanzando bien, ha hecho una recaudación económica enorme, como casi prácticamente como nadie la había hecho, y ella ha generado mucho entusiasmo. Vuelvo y reitero, no es por el voto popular, porque en el 2016 Hillary Clinton sacó más votos populares que Donald Trump. Y en el 2020 Donald Trump sacó más votos populares que Joe Biden. Y sin embargo, ocurrió que ganó el que sacó los delegados, los 270 delegados, y en el caso de Donald Trump también. En este caso yo pienso que
Donald Trump y ella están prácticamente parejos. Porque Donald Trump tiene un problema también a lo interno de su partido, que es un antipolítico. Es decir, es un tipo extravagante, es un tipo con muchísimos problemas. Estamos hablando de un hombre que en primer grado ha sido condenado por alrededor de 35 cargos. Y ese es un tipo que puede ser presidente nuevamente de los Estados Unidos, lo que demuestra que ese liderazgo de Estados Unidos está en decadencia, lamentablemente. Pero no se puede descartar la posibilidad de que ella gane, porque ella ha venido avanzando bien y el Partido Demócrata ha estado muy en torno a ella en los últimos tiempos. De hecho, en la convención del Partido Demócrata se sintió una atmósfera de mucha emotividad y eso ayuda mucho al voto. Excelente, Domingo, gracias por asistir y más adelante estaremos hablando cuando se acerquen esos días importantes para los Estados Unidos y el mundo, porque sabemos que nosotros también tenemos que ver, porque estamos muy cerca y todas las decisiones nos pueden afectar o beneficiar. Gracias por asistir, de verdad que ha sido un honor. Gracias, muchas gracias. Esperamos pronto y a todos ustedes, denle me gusta al video y compartan esta información con sus familiares y amigos. Gracias. Trúcamelo. Trúcamelo.com. Síguenos en todas nuestras plataformas. Tu plataforma digital es Trúcamelo.